En esta actividad voy a dar una breve explicación de cómo realicé el proyecto de Visual Studio con MySQL, en el cual se realizan acciones de registro, modificación, eliminación y búsqueda de registros de trabajadores. En la pantalla tenemos lo que es una portada que hice en donde se da la bienvenida al usuario, junto a unos botones que tiene en la parte de arriba, el cual, dependiendo de a dónde quieras ir, a administrar a trabajadores, departamentos o funciones, asignar funciones a los trabajadores o buscar, ya sea buscar trabajador, departamento o actividad. Tenemos aquí un título que es una etiqueta, un picture box con su respectiva imagen, etiqueta para la fecha, un texto del lado izquierdo y un botón de salida para finalizar el sistema. Ya entrando a la parte del código, vamos a ver cómo se configuró todo esto. Y bueno, ya hasta el método timer es en donde se configuró para la etiqueta de la hora y se le asigna en esta línea. Enseguida nos pasamos al método de registro de trabajador, que es el que tenemos en el menú. Para cuando quiera administrar al trabajador se ejecuta esa ventana, registro de trabajador, con un show dialog, el cual no permite que te salgas de la ventana hasta que la cierres por completo. De igual forma, para el registro de departamento visualizamos su respectiva ventana. Registro de actividades, de igual manera, y para el botón de buscar también ejecutamos su ventana. El botón de salida, este es el que trae ya el formulario por defecto, y hasta abajo tenemos el botón que yo creé de salida, y tenemos el de asignar funciones, que ya sería el último. Y pues ya esta sería la parte de la portada nada más. Ahora nos vamos a pasar a la que sigue, que es la del registro de los empleados o trabajadores. Vamos a ver brevemente la interfaz, cómo quedó. Tenemos aquí esta ventana con los datos básicos de la persona, su fecha de nacimiento, una foto de perfil si así lo desea. En la otra pestaña, espacio para una descripción, para que seleccione sus preferencias, y otra pestaña para que pueda él buscarse a sí mismo o ya sea a otros trabajadores mediante su nombre, su apellido, etcétera. Lo colocamos aquí en este espacio y se va a buscar automáticamente letra por letra. Tengo botones de editar, guardar cambios, eliminar, asignar funciones, generar PDF y el botón de salir. Para editar se debe de pulsar sobre la tabla del registro y se van a cargar los datos en sus respectivos espacios. Una vez editado, pues ya podemos pulsar el botón guardar cambios, pero mientras no se pulse el botón editar, el guardar cambios no va a estar disponible. Para eliminar, de igual forma tenemos que seleccionar la tabla y te va a preguntar si estás seguro que deseas eliminarlo. De ser así, pues procedemos a cambiarle el estado nada más, porque en la base de datos se seguirá existiendo ese registro, pero en esta tabla ya no. El botón asignar funciones pues te envía a la ventana para asignarle funciones al trabajador de las tablas que tengamos aquí. Generar PDF pues es un botón que genera el PDF de la tabla que tenemos aquí presente, pero genera todos los trabajadores en total, ya sean activos o inactivos, con todos sus datos respectivos, la hora en la que se imprime, un logotipo y un título. Y ya vamos a proceder a ver el código. En la parte de esta arriba tengo unas variables que utilizo ya más adelante, lo vamos a ir viendo. Y ya en la parte de inicializar componentes, ahí junto ponemos cargar la tabla con un dato nulo, esto para que pues realice la búsqueda sin especificar qué trabajador, que nos envíe todos.
Este método ahorita lo veremos. De igual forma los departamentos, que se carguen todos. El departamento es el combo en donde selecciona el trabajador a cuál departamento pertenece. Tenemos los tooltips, que es una herramienta para que nos indique qué se debe ingresar en cada campo conforme pase el cursor encima del campo. El timer para asignar las horas y las fechas a las etiquetas que queramos. El checkbox, dependiendo si esté marcado o no, pues se va a visualizar o no la imagen. Un botón de cerrar. Para cargar la imagen utilizamos este Initial Directory, que es la dirección a donde va a ir a abrir las imágenes con los formatos asignados aquí. Una vez obtenida la imagen, pues agarramos su URL o dirección, y si no selecciona ninguna le enviamos un mensaje para que lo tome en cuenta y pueda continuar con su registro. Este método es para validar los campos que no estén vacíos con un error provider. De ser así que estén vacíos, pues enviamos un texto aquí que está vacío para que lo corrija. Buscar keyop, ese es el método del espacio en donde escribe a quién va a buscar. Conforme aplaste la tecla y la suelte, ahí se ejecuta. Y llamamos al método cargar tabla, que está justo aquí abajo. Cargar tabla crea un objeto de la clase controlador, que la tengo de este lado. Esta clase tiene varios métodos, pero al que ingresa ahorita es el de consulta, el cual genera un select a la base de datos y va a retornar una lista de objetos. Si le enviamos el nulo, como lo decía anteriormente, pues va a seleccionar todos sin distinción y los va a cargar. Pero si le enviamos un texto, pues va a buscarlo de acuerdo al texto que le haya llegado y mientras esté activo el trabajador. Creamos la conexión de tipo conexión.connex de nuestra clase también, que la tengo de este lado, donde tengo el servidor, el puerto, la contraseña, usuario y la base de datos. Se crea el string de la cadena de conexión y pues se realiza. A este método vamos a acceder cada vez que se haga un movimiento en la base de datos para recordarlo. Abrimos la conexión, ejecutamos el comando y creamos el reader que va a estar leyendo todos los datos. Cada dato que lea lo vamos a asignar a cada uno de los atributos del objeto registro, que también es una clase para que se nos facilite más esto. En registro tengo atributos de todos los trabajadores, de sus mismos atributos, que es su ID, nombre, apellidos, imagen, sexo, nacionalidad, fecha, puesto, descripción, preferencias, el ID del departamento y su estado. De estos se van a estar creando objetos para realizar la búsqueda. Una vez cargado todo al objeto, pues se va a agregar a la lista, la cual es la que se va a retornar como resultado de esta consulta. Y así que acá lo va a recibir el método, recibe lo que le retorne consulta y lo asigna al data source de la tabla buscar, y de esa manera funciona. El método cargar departamentos es el que llamamos acá arriba para que se ejecutara al inicializar los componentes, y lo que hace es limpiar lo que tenga el combo para que cada vez que se actualice pues se limpie y se ejecute con los que haya, los nuevos. También realizamos un select a la base de datos de departamentos en su tabla mientras esté activo, que los traiga. De igual forma, un objeto de la clase MySQL Connection y nuestra clase conexión.connex, el método. Abrimos la conexión y se realiza todo lo demás. Se ejecuta el query, la tabla, lo que resulte lo asignamos al combo, pero traemos dos valores nada más. Uno va a ser el ID del departamento y otro su nombre, para que cuando quieramos acceder al ID, pues vamos a acceder al combo.id
selected value, ese nos va a traer el ID. Y si le decimos combo.selected item, pues nos va a traer el nombre. Ya esto dependiendo de lo que queramos hacer. Después este botón sirve para la modificación. Una vez pulsado, pues como les comentaba, ya se pone disponible el botón de guardar cambios. Mandamos un mensaje de que ya los campos están disponibles y se cargan todos de la base de datos de la tabla. De la fila que haya seleccionado se van a cargar a los campos de texto. Ya una vez modificados, pues hacemos aquí validaciones, que no esté vacío. Dependiendo del checkbox, lo que traiga de la tabla, si trae el texto masculino, que se ponga el checkbox, el radio button masculino en true y el otro en false, o del caso contrario igual, femenino. Y de esta manera se cargan los datos. Ya una vez cargados a los espacios, el usuario los puede modificar, y al pulsar este botón actualizar es en donde vuelve a tomar todos los datos ya modificados de los campos y se ejecuta aquí el update. De igual forma, como ya se hizo anteriormente, se abre la conexión, se ejecuta, mandamos mensajes de éxito o de error dependiendo, cerramos la conexión. Pero antes de todo eso, pues validamos con el error provider también. Ahora el botón de eliminar, pues aquí tenemos el dialog result, que es el que pregunta si está seguro o no. En caso de que sí lo confirme, procedemos, obtenemos el ID del registro que haya seleccionado en la posición 0, ahí se encuentra el ID. Ya utilizamos ese ID para actualizar la tabla trabajador y ponerle el estado en inactivo. Y igual abrimos la conexión, ejecutamos el query y enviamos el mensaje de éxito, de error, cerramos la tabla y cargamos la tabla de nuevo para que conforme se haga la modificación, pues se vea el cambio en la tabla con el nulo para que nos traiga todos. Un botón de cerrar. El botón de nuevo pues simplemente se encarga de limpiar todos los campos. En caso de la foto le enviamos la que tengo por defecto, que son unos muñecos ahí de usuario. Para consultar, pues se consulta con un nombre completo. En el primer campo, en donde va el nombre, ahí se coloca el nombre de la persona, y ya al darle al botón consultar se rellenan todos los campos. Aquí hacemos el select, ya sea por nombre, apellido paterno o apellido materno. De esa forma se puede realizar la consulta. Los checkbox igual, como se guarda el texto, no se guarda el radio button, se guarda el texto, pues entonces tenemos que validar aquí cuál es el que estaba guardado en la base de datos para marcarlo. El botón de guardar, pues lo que hace es obtener, primero validamos los campos. Una vez validado, pues limpiamos lo que traiga el error provider, creamos la base de datos, la conexión, la abrimos y vamos tomando todo lo que haya en los campos. Lo guardamos en variables y hacemos el insert en la tabla trabajador con sus respectivos atributos. Mandamos aquí el mensaje de que si es exitoso o no y cargamos la tabla con un campo. Le enviamos un dato nulo para que nos traiga todos los registros. Tengo dos botones guardar y hacen lo mismo, porque puse uno en diferente ventana para que no se esté cambiando para guardar, sino que lo haga en diferente ventana. Este botón es el que abre la ventana de asignar funciones, simplemente el de generar PDF. Primero manda a llamar el método generar PDF. Lo que hace es crear un PDF writer y aquí le asignamos la dirección a donde queremos que lo guarde con su nombre, que es tabla trabajadores.pdf. Después le asignamos los márgenes,
títulos y contenido vienen siendo le asignamos las fuentes que queramos, times para las dos. La diferencia es que en los títulos pues le pongo el que es bold para que se ponga en negritas y el otro es times Roman, pero el normal. Este arreglo es de las columnas que queremos que se visualicen en nuestro reporte de PDF con su tamaño para cada una. Ya de ahí creamos una tabla que dice aquí unificar los valores que se vayan cargando de acuerdo a los tamaños. Con un for each vamos tomando cada uno de los registros y los agregamos a las celdas con la fuente de títulos que creamos. Aquí ya realizamos la consulta con el select, abrimos la conexión tipo connex, abrimos la conexión y ejecutamos el query. Ya con el data reader vamos sacando todos los registros que encuentre y los vamos agregando a la tabla. Ya una vez finalizado este while se agrega todo de uno solo a la tabla. Ya esto es por gusto de cada quien. Yo aquí asigné un logo y una ruta con la imagen del logo que quería que se mostrara. Lo agregamos y le pongo aquí un título que dice reporte completo de los trabajadores. Lo centramos y con un tamaño de 16. De igual forma asignamos aquí en la esquina superior derecha la fecha y hora del momento en que se genera con una fuente de 12 y con este texto que tenemos aquí concatenado, una variable para el número de páginas, y ya de aquí para abajo en este for pues se hacen cálculos para obtener los tamaños y las posiciones son donde se va a situar el logo y el título y la fecha. Ya al finalizar todo esto pues cerramos el documento y le decimos que el reporte ya está generado. Es lo que hace el método generar PDF. Ya de ahí continúa abriendo una ventana en donde vamos a visualizar el PDF generado, ya sea en esta ventana o accediendo a la ruta en donde se guardó. Ya es al gusto del usuario. Finalizando esto tenemos un botón de cerrar y el método que ya les mostré de generar PDF. Ya todo esto sería en cuanto al registro del trabajador, y vamos a pasar ahora con la ventana del PDF para que de una vez se vea cómo está. Simplemente tenemos un botón aquí y el espacio en donde se va a mostrar el archivo, el cual solo nos va a permitir si tenemos instalado el Adobe para la visualización de PDFs. Ya accediendo al código pues podemos ver aquí que es muy poco. Estos métodos se crearon automáticamente ahí al crear la tabla. El botón de salir, y aquí es donde tenemos aquí el mensaje que te dice que te esperes un momento mientras carga, pero este no tiene ningún efecto más que eso, mostrar el mensaje. Y acropdf.src le asignamos la dirección en donde está nuestro archivo y ya se encarga de traerlo y mostrarlo. Y aquí tenemos el botón de exit que yo coloqué. El de acá arriba es el que traía ya por defecto la ventana, y es todo lo que trae el PDF. Ahora nos pasaríamos a la ventana de departamentos y funciones. En esta sección pues vamos a gestionar tanto departamentos como funciones, y pues me refiero a agregar nuevos, modificar, editar, viene siendo lo mismo, eliminar, y esto para cada uno de departamentos o funciones. Respectivamente aquí mostramos cada uno en su tabla,
Y de igual forma, hasta que se pulse el botón de editar, se va a validar, se va a poner disponible el de guardar cambios, mientras pues no tiene por qué estar si no se ha solicitado el cambio. Para eliminar de igual forma te va a preguntar si estás seguro o no. Para buscar, pues aquí tenemos el campo y al ir escribiendo se va buscando automáticamente. Esto mismo se realiza de este lado, con la diferencia de que tiene más campos para registrar uno nuevo. Y en cuanto a las tablas, si en departamentos tenemos algunos departamentos ahí, pulsamos sobre él y de este lado en funciones se van a cargar las funciones que estén relacionadas con ese departamento. Aunque de igual forma pues podemos buscar una actividad en específico y la va a mostrar aquí abajo. Y en la parte del código vamos a tener algunos métodos repetidos, porque son dos, de departamentos y de funciones. Y hasta arriba pues lo mismo que se ha venido haciendo, los tooltips para todos los campos, y cargamos ambas tablas con datos nulos para que nos traigan todos los registros. Tenemos aquí el txt keyword que va a mostrar la tabla de departamentos conforme vaya uno escribiendo y busque las coincidencias. Aquí está abajo el método que se llama, el cual de igual forma como en registro de trabajadores accede al controlador y ahí tenemos su respectivo método, para que ahora en vez de traernos trabajadores nos va a traer los departamentos. Como vemos, el método se llama deptos y lo tenemos aquí. E igual va a retornar una lista de los objetos de la clase departamentos. En la clase de departamentos tenemos todos los atributos que tiene también en la base de datos, que es su ID, su nombre y su estado. De ahí es de donde se crea el objeto, se rellena la lista de los resultados que haya tenido y se carga en la tabla. De igual forma para las funciones, con el controlador es con el que se realiza. Aquí está el controlador y con el método para funciones. De igual forma el select, dependiendo del dato. Y retornemos la lista de funciones. Para cargar las funciones de acuerdo al departamento es cuando el departamento seleccionamos alguno que nos traiga las funciones que deben de ser, pues ya no nos va a traer todas. Eso es en lo que cambia esto. El método de salir, los timers para las horas, fechas. Para cargar la tabla de departamentos con su ID, lo tomamos de la tabla en la posición 0, ahí tenemos el ID y mandamos llamar la función cargar tabla de departamentos. De igual forma accede al controlador y con su respectivo método. Para eliminar, verificamos que todo esté relleno, que no haya campos vacíos, y también te pregunta si estás seguro. Y en caso de que sí lo confirme, se realiza la actualización del departamento, su estado le cambia a inactivo. Para editar también se valida el botón, se pone en enable, el de guardar cambios, y traemos el texto de la tabla hacia el campo para que ahí lo pueda editar. Y una vez editado, pues guardamos con este botón. Aquí hacemos el update con el nuevo nombre que se modificó acá arriba. Este es el método para validar los campos vacíos. Un segundo método para validar campos de las funciones.
El que es nuevo es cuando se registra el nuevo departamento. Validamos que no haya vacíos y hacemos el insert. Esto es para modificar, pero ahora en funciones, ya no en departamentos. Para eliminar también, ahora se elimina funciones. Para editar funciones también se carga todo a los campos, ahí se edita y ya pues con el botón de guardar cambios es con el que se hace el update. También en funciones pues tiene su keyof para cargar las funciones conforme va escribiendo. Manda llamar al botón cargar funciones, el cual también pues se va al controlador, como ya lo vimos. Y por último pues tenemos el botón de registrar nuevas funciones. Verificamos que no haya vacíos, hacemos la inserción de los datos, cerramos la conexión y limpiamos los campos que se utilizaron, cargando la tabla de funciones. Todos los registros que haya se van a visualizar para ver el registro. Y esto sería todo en departamentos con funciones. Ahora vamos a pasar a la ventana de asignar funciones. En esta ventana tenemos dos combos, uno de departamentos, otro de actividad. El botón para asignar la actividad, un botón para buscar el trabajador, el botón de salir y una etiqueta para mostrar la hora, la tabla en donde se van a mostrar los resultados. Dependiendo del trabajador que busquemos, se va a cargar automáticamente el combo con el departamento al que pertenece ese trabajador. En cuanto a las actividades, se van a cargar todas las actividades que tiene el departamento disponibles para que pueda seleccionar cuál asignarle al trabajador. Y ya en la tabla pues se van a estar viendo las actividades que ya trae el trabajador, o si no trae ni una pues no se va a ver nada. Al momento de pulsar asignar actividad ya se va a visualizar de una por una. Ya pasando al código, pues nos vamos hasta arriba. De igual forma en la sección donde se inicializa todo, ahí hacemos los tooltips. Todos estos métodos se generaron solos al abrir el formulario, hasta el botón de salir que tenemos. El timer para nuestra etiqueta de la hora, consultar nombre, consultar ID del trabajador, consultar ID de la función. Estos son similares, nada más que cambia en cuanto a lo que consultaremos. Por ejemplo aquí pues el objetivo de este método es consultar el nombre del trabajador que ingresemos en el campo. Lo consultamos, pero no nos traemos de nuevo el nombre, sino que nos traemos el departamento al que pertenece ese trabajador, con el objetivo de que ese ID de departamento lo vamos a usar para ver a qué departamento pertenece y qué funciones tiene. Así que se realiza lo mismo en consultar ID del trabajador, consultar ID de la función, y eso lo vamos a utilizar más abajo. Para cargar el combo de departamentos hacemos lo mismo que anteriormente, limpiamos el combo y hacemos el select. Más abajo es donde se llama este evento y se le envía al departamento para hacer la búsqueda. De igual forma el combo funciones, no recibe parámetros. Lo toma por sí mismo, como se carga automáticamente, pues lo toma del combo de departamentos y conforme a ese pues hace todas sus búsquedas de funciones. El método para validación de campos vacíos, el botón de buscar, primero pues verifica que no esté vacío, y ahí tomamos el texto
y mandamos llamar al consultar nombre, es el que estábamos viendo acá arriba. Lo manda a llamar con ese dato, y al llegarle al dato pues hace el select. Un botón para cerrar, el evento para cargar tabla también con el controlador. Cargamos las funciones por trabajador, como aquí lo dice, con el ID del departamento que le enviamos. Con ese hace la búsqueda de las funciones que tiene ese trabajador. Aquí es cuando se pulsa el botón de asignar actividad. Lo que hace primero es consultar el ID del trabajador y el ID de la función. Ya obteniendo esos datos, pues ya ahora sí procede a asignar la actividad con el ID del trabajador y con la actividad que se le va a asignar al trabajador. Debido a que se rellena nada más una tabla en la base de datos, que es la relación de esas dos tablas, trabajador y funciones. Por eso se necesitan nada más esos dos campos. Y aquí vemos que está el método al que se está llamando, y hacemos el insert a esa tabla con los dos datos que les mencioné. Una vez finalizada la inserción, pues cargamos la tabla para que se vea que ya se le asignó la actividad. Y esto sería todo en cuanto a asignación de funciones. Por último vamos a ver la ventana de buscar. En esta ventana el objetivo es simplemente pues buscar dependiendo de la categoría que queramos, sea trabajador, departamento o actividad. Pulsando el botón se cargan las tablas, pero no va a llegar puro dato del trabajador, sino que va a llegar qué actividades tiene, qué departamento pertenece, etc. En cuanto a departamento, vamos a visualizar el trabajador que está en ese departamento y las actividades que está realizando. Y al buscar en la sección de actividades, lo que vamos a ver va a ser el departamento al que pertenece esa actividad y el nombre de esa actividad. Básicamente son puras consultas. Vamos a verlo en el código. El tooltip, como siempre, debe de ir hasta arriba. Cargamos la tabla con dato nulo para que nos traiga todo. Antes de que realice una búsqueda ya tenemos las tablas cargadas aquí con información. Por si no encuentra su registro, pues ya que proceda a escribir lo que quiere buscar. De igual forma cargamos los trabajadores, departamentos y funciones. Estos métodos son generados por sí solos hasta el botón de salir. Solo le damos un this.close y ya nuestro botón de asignar funciones, pues abrimos la ventana esta para que asigne funciones al trabajador, que es la que vimos anteriormente. Este botón ya no lo tengo, así es que borraré este método. Lo quité para ponerlo en el menú. De igual forma este lo tenía yo para que pudiera el usuario regresar a la página principal. Tenemos aquí el botón, el método del timer que asigna las fechas y horas a las etiquetas. Aquí en el que yo, conforme vaya escribiendo, va a cargarse la tabla 1, que es el de los trabajadores. Hacemos uso del controlador
con su método de trabajador. Para cargar la tabla 2, que es la de departamentos, se hace igual, y para la 3, que es la de funciones, también. Vamos a tener los datos en los combos, y ahí es en donde mostramos la información que se pida. Para cargar los trabajadores indicamos aquí que queremos su ID y su nombre mientras el estado sea activo. Esto es para que se rellenen los combos, para que ya no los escriba. Aquí ya no se escribe. Es un combo que se carga automáticamente con los trabajadores que haya, para que no se equivoque al escribir un nombre o esté pensando en qué trabajadores existen, sino que ya los seleccione desde la base de datos. Por eso se cargan aquí los combos y se realiza el rellenado de estos. De igual forma en funciones y departamentos ya se cargan automáticamente esos combos. Todo en tiempo real, porque si se elimina un trabajador aquí ya no va a aparecer en este combo. Al darle botón buscar, tenemos 3 botones de buscar, hacen lo mismo. Cargar las tablas, ya sea la 1, la 2 o la 3. La 1 corresponde al trabajador, la 2 a departamentos y la 3 a los combos. Estos métodos los tenemos acá arriba. Cargar tabla 1, 2 y 3 que hacen el select, pero desde el controlador. El controlador es el que se encarga de hacerlo. Aquí lo tenemos al departamento. Para que al inicio se carguen todos, pues le enviamos el dato nulo, y ya cuando le empieza a llegar datos con el combo, pues ya se empieza a cargar específicamente de nada más alguno. Y esto sería todo de la búsqueda. Ya mostré la portada, el registro de trabajador, el PDF, la administración de departamentos y funciones, la asignación de funciones, la búsqueda, y por último voy a mostrar cada una de las clases que tengo aquí creadas para que vean los datos que tengo cada una. La primera es conexión, que ya las había mostrado. La del controlador, que tenemos aquí los diferentes métodos que retornan las listas. Los datos de las actividades, en unas partes le llamo funciones, pero vienen siendo estas mismas actividades. Los datos del departamento. Estas son clases para que se puedan ejecutar, crear objetos de cada una de ellas y se facilite los registros o modificaciones. También la de departamentos. La de registros, esta es la que trae más porque es la primera ventana en donde se meten todos los datos del trabajador, incluyendo de departamento, etcétera. Y estas son todas las clases que tengo. Espero haya sido una explicación clara y sería todo de mi parte.